Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Yo estoy acá, ya sabemos, dando la bienvenida. Es un papel que a veces es un poco tonto, pero nos encanta hacerlo porque de verdad que es un placer, una alegría volver a tener a uno en la casa, segunda vegada. Yo voy mezclando colombiano, castellano, catalán. Nos acompañó hace mucho tiempo en la Semana del Humor Latinoamericano, donde te acuerdas vos, con Mariana Pichot y la Charo, pero creo que aquí en la Córcega es tu... Es mi primera vez como espectador, me he venido, pero como presidente es la primera vez. Bueno, estoy felices de que estés aquí de nuevo, ahora de este lado del escenario. Y es un placer, como decía, reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, pero también siempre es un gusto también tener gente nueva en la casa, como es el caso en esta ocasión de Juan Álvarez, escritor colombiano, que tenemos la suerte de que anda una temporada corta por Barcelona, pero una temporada creo que muy fructífera, Juan, con todas las actividades que has hecho, un taller maravilloso en torno a la violencia en la literatura latinoamericana, que por cierto tú también y las fe que estuvo bien. Estuvo muy bien. Sí, la podemos volver le podemos contratar en alguna otra ocasión. Sí, por favor. Bueno, pues Juan, gracias también por sacar este espacio para estar en la casa y a los dos porque vamos a conversar en torno un poco a la obra de Juan, en términos muy generales, pero realmente nos vamos a centrar en este libro de Juan y en el tema de literatura y verdad. Yo no me alargo porque venimos, ya sabemos, a escucharles a ellos. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde de literatura. Bueno, buenas tardes, gracias a todos los amigos que están acá, Cristina Solo, muchas gracias por la invitación, Casa Médica Cataluña, a la gente de Finestres que me amparó en un ciclo de lecturas que vimos en abril, y a todos los amigos cercanos, a los compatriotas, de verdad muchas gracias por estar acá y hacernos el aguante, así ya se sepan el libro de memoria, pero ahora pues tendrán como la oportunidad de una nueva lectura. Y sobre todo también muchas gracias a Mauricio, a Retis, a Roberto, ustedes han sido muy generosos conmigo, con su lectura, con su tiempo. Muchas gracias a Liliana, que nos presentó, y bueno, supongo que se me olvidan nombres, pero me parece muy importante dar las gracias a todos, porque estos meses en Barcelona para mí han sido muy importantes, y me da mucho gusto haberte conocido, Roberto, estar leyéndote, haber visto tu obra de teatro, y te agradezco mucho la participación en el ciclo y la lectura. Un placer. Ha sido un descubrimiento y ya algo feliz. Así es que vuelve pronto. Intentaré. Si es lo que quieras, sabes que en casa hay sitio. Gracias. Hola a todos y a todas y a todos. Vamos a hablar del libro de Juan, que es una maravilla, pero vamos a hablar de cómo se busca la verdad a través de la literatura, de cómo esa verdad también tiene que ver con el conocimiento. Hay algo que me interesa mucho del recuperar tu nombre de Juan, y es que él hace algo que a mí me interesa mucho en literatura, que es lo contrario de lo que recomiendan muchos gurús literarios o maestros o maestras de talleres de escritura, y es que les pido a los alumnos que si empiezan a escribir, escriban sobre aquello de lo que saben, escriban sobre aquello de lo que conozcan. A mí me parece que la escritura sirve justo para lo contrario, para aprender, para encontrar lo que uno no conoce, para descubrir, para averiguar, e incluso para saber lo que uno piensa. Yo no sé pensar sentarme en una butaca o plantándome en la silla y mirando el vacío. Mi única forma de articular el pensamiento es escribiendo o leyendo lo que nos escriben. Entonces, por eso me gusta tanto esta novela, porque lo que hace es una indagación además a través del lenguaje, de un lenguaje farragoso, inevitablemente farragoso, por lo que viene de judicial y de Bureño, pero también de un lenguaje que contrasta con otro lenguaje en primera persona, que es el emocional, que es el vital y que es
el de la imaginación de la posibilidad, que también me parece algo magnífico. Lo que hace Juan en este libro, no sé, para empezar, me gustaría saber cuántas personas de aquí han leído el libro, para ver si voy haciendo spoilers locos o respeto vuestro proceso de lectura. ¿Cuántas personas habéis leído este libro? Hay un par de amigos ahí que van a levantar la mano, pero no sé si llegaron hasta el final, pero igual se acepta, igual se vale. Sí, bueno. Vale, o sea que en realidad no es un libro que pueda destripar del todo, pero lo interesante es que lo que destriparía sería la verdad. Y además, justamente hablando de eso, de la verdad, destripar, hacer spoilers, me parece algo muy de una narrativa llana a la que en la que yo no estoy interesado. Es decir, da igual que yo os cuente lo que pasa en el libro de Juan, porque lo importante es lo que le pasa a Juan escribiendo el libro y lo que me pasa a mí o lo que me ha pasado a mí escribiendo el libro de Juan. Hay un elemento que a mí me ha parecido muy interesante, y es que el de Juan es un libro que en la página 80 te preguntas si dejar o no. Dices, wow, eso es muy farragoso, porque en realidad Juan me está explicando un proceso judicial mezclado con todo un expediente, con situaciones, con correspondencias políticas de las que puedo saber más o menos, pero me estoy metiendo en un ovillo del que yo, que más o menos sí tengo contacto con la actualidad, con la cultura y con la realidad colombiana, gracias a mi marido Mauricio, pero pensaba, ostras, entrar en esto es un trabajo que me exige mucho. Y entonces, a partir de ello, decido seguir con el libro, porque también pienso, bueno, es que Juan me está contando la verdad, y este libro demuestra algo que cada vez tenemos más lejos, y es la importancia de la dificultad de conocer la verdad. La verdad no es una verdad revelada, no es una verdad intuida, sino que la verdad se sostiene con datos, con folios, con palabras, con hechos que ocurrieron, aunque a veces dudemos de ellos. Entonces, en ese momento, cuando a la página 80 decidí seguir. Y decidí seguir, por suerte, porque es un libro que recompensa todo el esfuerzo que uno puede hacer para leerlo. No es un libro que en ningún momento aburra, pero es un libro que en varios momentos nos hace dudar sobre nuestra propia capacidad de comprender aquello que estamos leyendo. Y eso está muy bien, porque yo no sé, Juan, hasta qué punto tú también dudabas sobre esa capacidad mental de escribir. Absolutamente, porque la experiencia de lo que el libro trata de contar, que es el encarcelamiento de mi padre durante 6 meses por delitos muy delicados de corrupción, de los que no es responsable, aunque eso todavía hace falta un fallo judicial que lo confirme. Era una experiencia absolutamente de no saber lo que estaba pasando. Permanentemente lo que ocurrió con mi familia, lo que ocurrió en nuestra experiencia de los hechos judiciales, primero cuando vas a interrogatorios, luego cuando te imputan, luego cuando te detienen preventivamente, luego cuando estás en la cárcel, luego cuando sales, luego cuando empieza el juicio. Son todas instancias de mucha gravedad, de mucho grosor real, y que son muy difíciles de entender. Y yo pensaba que es una experiencia muy extraña de justicia, porque en América Latina, por lo menos, no tengo muy claras las cifras en España, la mayoría de la gente siente una relación con la justicia, con el sistema judicial, de muchísima distancia, de muchísima no prestación de alguna experiencia de lo que puede ser la justicia. Entonces sí, efectivamente, para mí el libro es un esfuerzo también de explorar y de entender qué fue lo que nos pasó. Y en ese orden de ideas yo en algún momento hablo, no me acuerdo exactamente, pero hablo algo así como de unos esfuerzos cognitivos, ¿no? Que lo hablábamos hace un rato y yo te preguntaba a ti. Yo creo que aún cuando a veces en la vida ciertas realidades que están atadas a unos lenguajes especializados se apropian de la existencia de uno, yo creo que el caso judicial es uno de ellos, pero creo que el asunto médico también, cuando uno en términos de salud algo se le viene encima,
aparece este vocabulario, aparece esta técnica, esta especialización, todo este conocimiento tan gordo, ¿no? de la medicina, del judicial, a veces del público, ¿no? Yo creo que en la política también descifrar lo que pasa en términos como comunicacionales y de relato, también a veces es muy difícil. Definitivamente era de las cosas que más angustia te causa, ¿no? Como no entender lo que te está pasando. Estás encerrado, estás en una detención preventiva, en una prisión, en una celda, pero no está muy claro por qué estás ahí, de qué manera estás ahí, entonces tampoco puedes descifrar muy bien cómo resolverlo. No sé cómo ha sido tu relación con ese tipo de lenguajes especializados, ese tipo de búsquedas de conocimiento específico, pero en mi caso sí fue como una especie de exigencia de la vida, de tratar de asentar lo que había pasado. Claro, pero lo interesantísimo de tu libro es que partes de una situación particular, partes de algo que te toca muy de cerca, que es familiar. De hecho, previo a esta decisión o a esta imposición por la vida real de la historia de tu padre, el libro empieza porque tú quieres conocer la historia de una amiga asesinada y saber acerca de todo el proceso de su asesinato por parte de su marido, y te encuentras con el silencio de la familia, con la petición de la familia para que no indagues allí y no remuevas eso. Sí. Pero cuando tú llegas a contar toda esa historia a tu padre, hay algo que me admira, y es que en realidad eres un narrador intentando explicar algo que el lenguaje judicial se empeña en que no sea explicable. Así es. Lo más interesante de todo esto es que tu gran reto como autor o como escritor o como persona que trabaja con las palabras es traducir algo que es tan farragoso porque nadie quiere poderlo contar de un modo en el que se pueda explicar, porque si pudiera explicar de un modo sencillo, todo lo que cuenta tu novela es tan aterrador, se siente uno tan indefenso frente a los mecanismos de la corrupción judicial, política y demás, que se podría contar de un modo sin sostener a través de todo el lenguaje judicializado, sonaría a una paranoia. Sí, claro. Sí, de hecho, si no es porque el libro está basado en una, digamos, gran investigación periodística que han hecho muchos otros periodistas, yo no me sentiría autorizado a decir muchas cosas de las cosas que digo, porque pues tiene que ver como con estos grandes poderes políticos, judiciales. Escuchándote hablar ahora, pensaba que justamente hay teorías del lenguaje y del derecho que dicen que en parte el lenguaje judicial se ha construido en esa farragosidad para ejercer el tipo de poder que ejerce, que es un poder de distanciamiento de la gente. De algún modo, los abogados al final de cuentas terminan siendo traductores de ese mundo a nuestra realidad. Y es un poco increíble y inverosímil, porque el caso de mi madre tiene que ver con asuntos de administración pública, de lo que se llama derecho administrativo, ¿no? De contratación, de la vida pública, de lo que la política hace en estas sociedades por el bienestar de los demás, pero pues efectivamente son asuntos que tienen que ver con cláusulas, adiciones, contratos, procedimientos, leyes, y es muy extraño que esas cosas que tienen que ver con lo público, con nuestra vida más significativa y material e importante, se haya construido con unos vocabularios y unas distancias tan salvajes, ¿no? Luego, por eso nos preguntamos por qué la gente no confía en el público, por qué la gente no cree en los políticos, por qué la gente no tiene esperanza en la democracia, por qué se está deteriorando. Y creo que ata muchas cosas, ¿no? Yo terminé el libro hace pues, ya casi un año y medio o dos, y siento que hoy en día, por ejemplo, la conversación que está ocurriendo en los Estados Unidos a raíz de este nuevo presidente pasa muy en parte porque sus oligarcas amigos de la tecnología lo que quieren es ofrecernos esta fantasía de que lo público se puede resolver con aplicaciones y con tecnologías y no con esta conversación democrática complicada que de pronto hemos llenado de farragosidades. Entonces sí, para mí el libro era muy importante poder
digamos, yo no tenía otra cosa que contarle a la gente distinta. Primero esa historia que cuentas, que podemos volver a ella si quieres, pero también pues el asunto del servicio público, ¿no? Esta gran dificultad que es prestar servicio público y poder comunicar las complejidades de ese mundo sin que la gente pues, se distancie, se aburra, se sienta desconectada. Entonces sí, ese fue un reto narrativo, casi cognitivo, ¿no? Porque para mí mismo entender las cosas fue muy difícil. Claro, y para el lector, realmente había un punto en el que no me importaba tanto entender lo que estabas contando, sino verte a ti, leerte a ti entendiendo lo que estabas contando. Claro, es una estrategia, ¿no? Volverte tu personaje de esa búsqueda. Eso me parecía muy interesante y a la vez, mientras leía tu libro, sucedía todo el proceso de un papa en el Vaticano y demás, y pensaba cómo en el fondo esta necesidad de las leyes y la justicia de hacerse protocolaria y farragosa, tiene que ver también con ese distanciamiento que también se genera en el Vaticano. Yo escuchaba a los periodistas expertos sobre el asunto contándome cosas absurdas, de eso también entra ese señor y después va a no sé qué sitio, llora, tal. Y decía, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ser tan complejo? Sí. Supongo que tiene que ser tan complejo para que nos asuste, para que nos dé miedo, para que genere distancia. Sí, como que así institucionalizan su papel, su poder. Recuerdo que también en Colombia decían, no, pero usted, ¿por qué está hablando de la elección del Papa si usted no es especialista en el Vaticano? Pues resulta que hay que especializarse en el Vaticano. Y eso habla también de nuestro tiempo, ¿no? Un tiempo de mucha enajenación y de muchas instancias con muchísimas experiencias porque todo está especializado. Sí. Y yo creo que eso hace que nos perdamos de las cosas fundamentales del público. Claro, y que además en cualquier momento, cualquier mal paso de tu narración, eso pueda resultar invalidado por cualquier persona que quiera invalidar eso. Claro. Sí, este es un libro que pasó por una cosa que yo no sabía muy bien que existía, que se llama edición jurídica. Es decir, yo terminé el libro, yo sabía que tenía que tener mucho cuidado, yo uso los nombres propios de todos los sujetos corruptos que están detrás de un programa en particular que se utilizó en Colombia para hacer lo que hicieron a mi padre a escala grande. A mi padre no se lo hicieron solo a él, esto le pasó a cientos de servidores públicos en Colombia que fueron, digamos, atrapados en un programa diseñado para enlodar a decenas y decenas de servidores públicos de tal modo que eso generara una cortina de humo, una confusión y pudieran ocultar unas corrupciones mucho más grandes de los sujetos más poderosos de Colombia. Esto suena paranoico, ese es el problema, pero el asunto es que esto no lo digo yo, lo dice el cuerpo de periodistas, digamos, de mayor credibilidad y periodistas de investigación en el país. Yo en algún momento, cuando alguien me preguntaba sobre la investigación periodística, que igual existe y que aporta una pequeña parte, yo les decía que un punto en el que yo llegué a una instancia en la que lo que seguía adelante era probar, digamos, de manera un poco más rica, un poco más específica, la instrumentalización de este programa dentro de la Fiscalía General, y como cuando llegué a ese límite dije, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, porque es muy peligroso. Yo no tengo chapa de periodista de investigación, ni mucho menos de guerra, me daba miedo, y literalmente di un paso atrás y dije, hasta aquí va lo que yo puedo aportar y decir, porque seguir investigando estas cosas resultan muy peligrosas, pero todo esto pues compromete eso, como una relación con la verdad nuestra que tiene que ver con lo público. Fíjense, yo pensaba ahora en España, estas dos grandes cosas, estas dos grandes, digamos, instancias de dificultad y de dolor, lo que ocurrió en Valencia justamente hace unos meses cuando yo estuve de visita, y el apagón de ahora, lo difícil que ha sido reconstruir qué fue exactamente lo que pasó y cuál fue la reacción de las autoridades públicas. Porque toda la batalla está alrededor de eso y no se ha podido concretar porque se vuelca sobre la realidad un montón de lenguajes especializados para confundir. Sí, pero el tiempo es muy interesante cómo sabes jugar como escritor con esos lenguajes especializados y saber que hay momentos en los que el lector necesita emoción y necesita una verdad no solamente textual, una verdad documental, sino una verdad tuya como hijo del hombre encarcelado, como hermano de esa familia que está a punto de desvanecerse.
Y me gusta mucho ese reto intelectual y literario que emprendes, que tiene que ver con no dejar que en ningún momento el lector se sienta abrumado. De hecho, hay dos cosas que me gustan mucho del libro. Una es el momento en el que el libro va más allá y se convierte en un código QR. Y dices, mira, aquí hay tanta plancha que si queréis profundizar en esto, lo podéis mirar. Y otro es una parte que he subrayado y que me gustaría ver. Si me ayudas, por favor, es uno de los tweets amarillos discretamente colocados. A ver, no, antes. Hay un momento hacia la mitad del libro, un poco antes, en el que después de que Juan explique todo el proceso, la implicación de su familia, las implicaciones políticas, judiciales y demás, escribe un breve capítulo que a mí me conmueve profundamente porque es un momento en el que el libro se tambalea y que el narrador, Juan, se tambalea, se llama No recuerda. Le pregunto a Juan Diego, que es su hermano, le pregunto a Juan Diego por la llamada, luego contándole detalles de lo que yo recuerdo. Me mira asombrado, no tiene ni idea de lo que le estoy hablando. No recuerda en absoluto haberme llamado llorando semanas antes de la audiencia de imputación de cargos en contra del mirador. Le digo que no puedo creerlo. Hace muecas en un esfuerzo por recordarlo. Le repaso los detalles que acabo de contarle. Nada. No recuerda la llamada. Me da tristeza leer allí, en su rostro sorprendido, en ese hueco de su memoria, la impronta del trauma. Un nuevo y nuestro trauma común. Luego iríamos a visitar al viejo en la cárcel e íbamos a llorar tantas veces juntos y en soledad que me da rabia anotar acá su no recuerdo, su anulación de nuestro primer llanto en esto. Pienso en las interceptaciones de la Fiscalía y la rabia me crece. Tal vez son los aparatos y sus salas y sus agentes de policía judicial quienes tienen el mejor registro de nuestra llamada, alarma y borrada en el cerebro de mi hermano. Quisiera pedírselas, encabezar mi derecho de petición así, a la vigilancia, también sentimental. Pienso en mis conversaciones con Adriana Díaz de Zama. Trato de imaginar de nuevo el dolor que la sigue acechando por las conversaciones que se quedó sin tener con su hermana. La pena de la ausencia de la voz cotidiana, la lápida de la muerte, una escala del desconsuelo que me da pánico imaginar un día yo podría experimentar con mi hermano o con mi hermana, la locura descartada. Me parece un capítulo hermosísimo y además es un momento en el que, claro, de repente tú como escritor estás contando un momento muy importante que ese momento que recuerdes de tu hermano roto, llamándote desesperado, sin saber qué hacer, y cuando tú lo hablas con él, él dice no recordar. Sí. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que te das cuenta como narrador de que si tu hermano no lo recuerda, eso está grabado por los servicios digamos, de inteligencia del país. Sí. Y claro, ahí recobra todo el sentido esa tarea de investigación que haces tan exhaustiva, donde más allá de tu recuerdo, más allá de la desmemoria de tu propio hermano, de la protección frente a eso, existen documentos oficiales. De nuevo vuelves a la importancia del servicio público, porque en el fondo la historia se contará con eso, pese a todo lo que hay audiovisual y registrado. Y es muy interesante como tú vas a eso. Cuéntame sobre eso porque me parece un momento clave en la novela. Sí, me gusta mucho que lo identifiques y tu lectura, porque hay varias cosas jugando. Una, yo era muy consciente, en la medida en que desarrollaba el libro, de que una de las estrategias definitivas es esta que has puesto en presente, es que hasta cierto punto yo descubro que más que contar lo que ocurrió, lo que tengo que contar es cuánto me gustó a mí, cómo fui yo descubriendo emocionalmente todo lo que ocurrió. Por eso también es muy importante esta historia previa de mi amiga Adriana Díaz de Zama y su familia, porque yo estaba investigando esa historia, yo estaba haciendo ese libro.
Y ese libro al final no podía existir porque la familia me pidió que no existiera. La familia se reunía conmigo, me contaba muchas cosas y luego me decía, pero no queremos que cuentes nada. Y eso yo creo que lo conduce a uno de los grandes problemas morales del periodismo, que es cómo tratar el dolor de los demás. ¿Qué hacer con ese dolor en términos periodísticos? Porque, por un lado, mucha gente se vuelca a los periódicos y a la prensa, porque en países de América Latina, no estoy seguro cómo funciona en España, si tu caso no se vuelve un caso mediático, te toma más tiempo o se vuelve improbable que accedas a la justicia. Y entonces, ese mecanismo, ese acercamiento a la familia era muy importante. Pero ahí lo que estás poniendo de presente también es que en algún momento en toda esta confusión, en todo este enredo, yo encontré una estructura que me dio como aire y solución, y es la idea de que yo no estaba contando una única verdad, un único esfuerzo de reconstruir lo que había ocurrido, sino que había como mundos paralelos distintos, y de que una cosa era lo que se llama la verdad judicial, otra cosa es la verdad íntima, que era un poco este tipo de experiencias de lo que nos había pasado a nosotros, y otra tercera, que creo que es la más importante de todas, donde estos dos confluyen y donde al final de cuentas el libro juega como objeto cultural y como objeto artístico y como objeto de intimidad familiar, que es la verdad mediática. Porque parte de lo más duro que le pasó a mi padre es que mi padre sigue en juicio, aún no lo han declarado culpable. De hecho, el juicio, no lo digo yo por ser de este lado de la defensa y estar esperanzado, es muy claro que lo vamos ganando en el sentido de que la fiscalía lo único que buscaba era meter a mi padre en la cárcel y un titular de prensa y generar, digamos, una especie de juicio express para la coyuntura que ellos necesitaban en ese momento. Muy conscientes de que después lo judicial se vuelve un asunto de años y a luego ya nada le importa, ¿no? Entonces esa verdad mediática es como la verdad, digamos, más capaz de apoderarse de todas las cosas que están en juego. Y cuando yo entendí eso, como que pude volver sobre el libro y pude volver sobre este distinto tipo de escenas y saber cada escena dónde estaba jugando. Pero me interesa mucho lo que dices en el sentido de que efectivamente una cosa paradójica que ocurrió con mi padre es que él, desde muy temprano, cuando se dio cuenta que lo estaban investigando, en contra de la voluntad de su abogado, consideró que lo correcto para él era ir a los fiscales y hablar con ellos. Y ellos construyeron el caso con la información que él le dio. Pero luego él construyó el libro, como tú bien dices, con esa información que al final nos arrojaron encima, ¿no? Que es un poco el procesamiento de todos estos hechos contractuales, porque es una interpretación contractual de lo que ocurrió. Y yo creo que al final termino construyendo pues una especie de revisión muy intrincada en un laberinto jurídico, político, administrativo, pero que también al final le enseña a la gente cómo es de complejo ese mundo en el que los profesionales del servicio público se mueven, cómo es de fácil de manipularlo, cómo es de peligroso poner ahí en esas altas oficinas del Estado a sujetos que tienen otro tipo de intereses. Lo que ocurrió en Colombia con la Fiscalía General de la Nación de nuestro Roberto Martínez Neira es una infamia, nunca debió haber ocurrido, era muy fácil prever que no debía haber ocurrido. Él era un abogado comercial del grupo financiero más rico y más importante del país. No puedes poner a su abogado de confianza a ocuparse del cargo más poderoso de la nación después de la presidencia o junto a la presidencia. Entonces, bueno, sí, están todas las cosas en juego y una de las cosas que después de todo el esfuerzo y de todos los años que efectivamente el libro me costó, para bien o para mal, sí siento que presta un servicio como de digestión de esas complejidades y de ese ser capaz de distinguir lo que hay detrás de un montaje judicial, porque un montaje judicial es una cosa muy difícil de manejar para ti como ciudadano, ¿no? Este aparato del Estado es una cosa muy grande que te arrojan encima y tú como ciudadano es muy difícil poner todas las cosas juntas para mostrar que es un asunto sistemático. Piensen, guardar las proporciones y las distancias, por supuesto, lo que pasó con los falsos positivos, ¿no? Eran estas madres solitarias en ciertos pueblos que decían se llevaron a mi hijo, se llevaron a otros 3 o 4, y es fácil que tú desde tu experiencia en la realidad pienses que eso es un asunto aislado. Sí. Y luego, cuando esas cosas se ponen juntas, y resulta que no es solo este barrio, solo este pueblo, sino que empieza a haber un trazo documental
de una serie de decretos y una serie de documentos oficiales que construyen una política, así sea una política por debajo de cuerda subterránea, pues te das cuenta de cosas muy peligrosas. Yo creo que no hay pocas cosas tan violentas como utilizar la magnitud del aparato del Estado en contra de los ciudadanos. Sí, todo eso me llama la atención, me llamó la atención durante la lectura constantemente y además me hizo ir más allá en la reflexión, y es que en esos tiempos de vez en cuando siempre surgen campañas a favor de la lectura donde la gente explica por qué hay que leer, porque abres nuevos mundos, por esa realidad, porque... Y de repente yo estaba leyendo tu libro y pensaba, si este libro, perdón por lo que voy a decir Iván, que tú eres documentalista, no te jodes, pero porque, sobre todo en la parte de la que hablabas de la verdad íntima y de la verdad mediática, yo pensaba, si este libro no hubiera sido un libro, sino un documental, con imágenes de archivo, de los medios de comunicación, todo lo que se podría haber montado habría sido un documental donde obviamente tu padre habría sido culpable. Porque nadie hubiera oído poner toda esa ristra de extractos, de sentencias y ese enredo, porque lo mediático, lo registrado, lo archivado, en un documental hubiera mostrado a tu padre como culpable. No lo he pensado, pero es una idea muy potente porque lo que más pesó en el juicio express de mi padre, aparte del hecho de que un juez de la República resolvió que debía ir a una detención preventiva intramural, que es la más delicada de todas, que solamente es por una serie de razones muy fuertes, vino acompañada de decenas de titulares de prensa que tuvieron un documental visual, pues los pones de presente y es muy difícil salir de ahí. Es que cuando a ti un juez toma una decisión preventiva y te ponen como titular exsecretario de Movilidad de la Alcaldía de Samuel Moreno a la cárcel, a nadie le importa la distinción entre una detención preventiva y una condena, ¿no? La gente lee ir a la cárcel y punto. Entonces es tan increíble todo lo que cuesta precisar la realidad en ese mundo mediático que se vuelve casi pues, una fantasía de posibilidades de mentira muy desarrollada. Claro, yo pensaba, si alguien me hubiera preguntado para qué sirve un libro, yo le daría el tuyo. Es decir, mira, para eso sirve, porque eso no se podía haber hecho de otra forma. Me parece, creo que, o sea, yo cuando escribo también siempre busco la justificación para estar escribiendo un libro, porque digamos que en los últimos años, en las últimas décadas, el libro solo es un soporte más para escribir. Entonces, cada vez que yo me enfrento a un libro, me planteo por qué esto es un libro, por qué esto no es un podcast, por qué no es una película, por qué no es un documental, por qué no es un tweet. Entonces, yo creo que en ese sentido, tu libro reconcilia mucho con la edición, con la necesidad de creación del libro. Y luego hay una cosa que también me parece que haces muy bien, que es muy difícil, y es saber dividir o saber diferenciar la falta de credibilidad en un fiscal monstruoso y en un sistema podrido, pero eso no lo llevas a perder la confianza en la justicia, en los poderes públicos. Digamos que este libro, en manos de una persona menos sensata, se podría haber convertido en un alegato anarcocapitalista, loco, el señor que va con un casco con vuelos de vikingo a robar el Congreso americano, ¿no? ¿Cómo fue de complicado eso? Es decir, incluso para ti como autor o para ti como ciudadano, es decir, cuando tú ahora en un diario o en un informativo televisivo ves que alguien ha sido condenado, ¿cuántos filtros pasan por tu cabeza hasta entender que ha sido hecho de manera justa? Qué pregunta. Sí, primero me interesa mucho esta idea de la razón del libro, ¿no? Y pensaba también que de cuerpo presente, justamente el poemario, solo podía ser otro poemario porque venía de un poemario previo. Y yo creo que los escritores no mucho pensamos, ¿no? A veces se vuelve mecánico, hacemos libros, entonces por lo tanto eso es lo que hacemos y esa riqueza de participar de distintos formatos creo que
le da sentido a por qué el libro, y no lo había pensado nunca. Y lo segundo que comentas, sí, a mí me parecía muy trágico y me parecía muy peligroso convertir el caso y la experiencia en lo que a uno le había pasado como individuo, primero en una idea generalizada de descrédito de todo. Creo que ese es el tipo de operaciones antidemocráticas con las que jugamos todo el tiempo de manera muy peligrosa. Mis padres ambos han sido servidores públicos toda su vida. Yo de algún modo, en ese mismo proceso complejo de entender lo que ha ocurrido, me interesa mucho distinguir no este cinismo y esta radicalidad acerca de cómo nada funciona, o en Colombia vivimos en esta comodidad de pensar que nada funciona, cuando somos el resultado de un montón de esfuerzos de gente proba y digna, a la que le ha costado la vida, pero a la que ha ido construyendo mal que bien el tipo de sociedad inequitativa que seguimos pendientes de transformar y de cambiar, pero no a las malas, ¿no? No puede ser un poco a las patadas. Y ciertamente era fácil que este libro me condujera a la desesperanza y al cinismo, pero como digo, si uno lo mira detenidamente, las trayectorias de la realidad sí pueden ser muy distintas dependiendo de esos sujetos que ponemos en el poder, ¿no? Digamos que por eso es que es tan significativo y tan importante, pues, politizarse en el sentido de estar informado y de tener claridad de que uno no puede pensar como solamente desde sus intereses o desde sus pequeños nuclecitos de poder, y que lo público y que la convivencia y que la vida con los demás es un asunto que es más importante que uno mismo como individuo. Entonces, bueno, sí, yo tenía muy claro que no quería salir, digamos, por ese final catastrofista, a pesar de que en Colombia las estadísticas, o sea, hablan como unas impunidades altísimas y hablan de un descrédito de la justicia muy alta. Sí. Y no, justo ahora que hablaba sobre la figura de los servidores públicos, pues, a mí una cosa que también me encanta del libro, y es que al principio tú te refieres, creo que es a otro autor que escribe sobre Jorge Goitia, mexicano, que es muy... se burla de los funcionarios, burócratas, eso es muy de las élites, ¿no? Como de, estos burócratas que no saben tanto. Y en cambio a mí me parece que tu libro también es un canto al servicio público. Sí. Que para mí es muy importante porque en el fondo hace que la vida de todos sea un poco mejor cuando se hacen las cosas bien. Sí. Y a mí siempre me importa pensar quién estuvo pensando, por lo que me afecta a mí, por ejemplo, con la silla de ruedas, quién estuvo pensando en el grado de esa pendiente que era un paso de cebra, a quién le importó. Y hay gente que de verdad está haciendo bien su trabajo, intentando hacerlo. Y creo que sí que haría falta, o sí que tal vez en tu carrera después de ese trabajo, sí sería muy bonito que escribieras o que plantearas una reivindicación real de los servidores públicos. Sí. ¿No? Por ejemplo, lo que el taller que hicimos en las Finestras, ¿no? Hablando de todo el proceso de paz y de todo lo que se escribió allá y de todos los testimonios que se recogieron y se analizaron. Yo pensaba, ostras, esto es algo que se ha hecho con dinero público, se ha hecho con el fin de no perpetuar un estado de guerra constante, y se ha hecho por gente que se ha involucrado en algo que va a hacer no solo del país, sino del mundo en algún lugar muchísimo mejor, ¿no? Eso me gusta mucho porque no es solo tu padre, es alguien que cree en el servicio público. De hecho, cree tanto en el servicio público, como tú explicabas antes, que va a él a aclarar por qué se le está investigando, etc., ¿no? Sí. Y creo que eso es muy importante también. Bob está hablando de un ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad en Colombia, que recopiló cientos y cientos de miles de testimonios y produjo unas obras que recopilan testimonios, pero que al mismo tiempo son ediciones literarias de muchísima riqueza, de aglutinación y de digestión de todo el dolor de un país pues completamente roto y devastado por la guerra como Colombia, y que al mismo tiempo es un país, pues todos los que lo conocemos, asombrosamente vivo, ¿no? Y asombrosamente capaz de
de energía y de vitalidad, lo cual es como una de sus paradojas permanentes. Y leíamos ese documento en nuestro ciclo de lecturas, nuestro taller, y era un poco increíble que efectivamente cientos de investigadores hayan pasado años recogiendo testimonios y haciendo un trabajo de edición y yo estoy convencido artístico en el mejor sentido de la expresión, para prestar un servicio de entrega de la información que nos encuentre, ¿no? De una manera reconciliada. Y eso va, estoy de acuerdo, desde las cosas más elementales del bienestar hasta este tipo de trabajos de envergadura más amplia. Y ciertamente me parece, y estoy convencido de que no es parte de nuestra conversación pública la reivindicación de ese tipo de servicios. Yo creo que los políticos, los servidores públicos en general son esta gente que vemos con muchísima sospecha, ¿no? Y eso es bastante peligroso para los tiempos por venir, porque eso es parte de la apuesta del tecnofeudalismo. Y es como, bueno, si a ustedes les parece que esto no funciona porque está muy complicado, hecho por seres humanos, no se preocupen, que aquí están las aplicaciones para resolverlo. El problema de la algorithmización de toda la existencia es que ese tipo de decisiones se pueden cargar con sesgos absolutamente peligrosos y si antes el capitalismo ha hecho que los humanos algunos seamos prescindibles, eso va a marcar la prescindibilidad de los seres humanos con muchísima más intensidad. Entonces yo creo que es una disputa bastante más seria de lo que en principio pensamos. Sí, sí lo es, y de hecho me engancho a eso que acabas de decir sobre la tecnificación y lo tecnofeudal y la inteligencia artificial, las aplicaciones, porque hay algo que a mí me aterra de inteligencia artificial, porque yo ya soy un señor muy mayor y todo me da miedo, pero es cómo ha modificado el respeto al proceso, al trabajo que hay que hacer para que la cosa suceda. La inteligencia artificial lo que lleva es que solo nos importa el resultado y no importa que sea mediocre. Justamente este libro es todo lo contrario, es un thriller judicial donde no hay resultado, donde todavía no hay una sentencia que diga que tu padre es inocente. Y es sobre todo un canto a todo el proceso de aprendizaje, que eso depende de la escritura. Es decir, este libro escrito por la inteligencia artificial no tendría ningún sentido porque no tendría un final, porque no le interesaría, porque todo ese proceso le parecería farragoso, aburrido y nada interesante para nada. Y también es una cosa que a mí me gusta mucho del libro, es decir, cuando te entregas, cuando te comprometes con la escritura de este libro, va más allá de los detalles de un caso de la justicia colombiana. Es mucho más universal, es mucho más global. Es, de repente, cómo leemos lo que leemos, de qué sirven las palabras, en qué lugar las decimos, cómo se puede volver contra nosotros, qué les dicen a unos y qué les dicen a otros, quién es el dueño de las palabras, ¿no? Como, que también es algo muy importante. Y luego, por otro lado, también pensaba en la posibilidad de que este libro hubiera sido otra cosa, es decir, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras seguido tu idea original de hablar sobre el asesinato de tu amiga y el caso de tu padre se hubiera cruzado por el camino? Claro. Bueno, eso fue un poco lo que ocurrió en el sentido de que yo abandoné esa historia porque esta se tomó mi vida. Imagínate que hubieras entrado ya en esa historia. Ya. Y escuchándote pensaba también que efectivamente una de las cosas que más angustia o dificultad le causó, más negociaciones significó en el plano familiar, en el plano con los abogados, es que todo el mundo me decía un poco, no se está loco, usted no puede escribir este libro porque el caso de su padre no está resuelto. Y eso en términos, digamos, estrictamente jurídicos es muy delicado porque los jueces siempre, cualquier tipo de operación de esa naturaleza o mediática o tal, pues lo pueden leer como un esfuerzo por entorpecer el proceso, ¿no? Que igual, pues es una cosa que en la democracia ocurre todo el tiempo, es decir, no tiene derecho a ir a un tribunal a protestar, ¿no? Si no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Pero en general, hay unas escuelas, hay una escuela de abogados que piensa que uno no debe hacer bulla durante un proceso judicial porque interfiere. Y pues esta salida de este libro, hacerlo público, hacer público nuestra versión, sin un juicio terminado, resulta muy delicado frente al que los abogados de mi padre siempre se pusieron. A mí lo que más trabajo me costó persuadir de todo el libro fue a los dos abogados de mi padre, bueno, uno, el principal, que nunca quiso que el libro saliera hasta el final, cuando ya logré convencerlo de la estrategia que hay en el libro para hablar
una parte, de una especie de biopsia de este gran problema sin tratar el juicio entero, sin tratar el caso entero. Pero nunca lo había pensado así, ¿no? Como una especie de detención en el proceso y no en los finales. Que al final, en términos judiciales y mediáticos o en términos dramáticos, nos interesa tanto, ¿no? No estar concentrados en la necesidad de que las cosas, cuál es el final, cómo terminan. Sí, pero igual en todo mi proceso de escritura y también cuando hice la serie y demás, lo que me di cuenta es de que la ficción es mala costumbre, las cosas nunca acaban. Es muy raro que las cosas terminen, las cosas se olvidan, se diluyen, siguen pasando, pero dejamos de prestar atención, pero no es verdad que al final es como pretendemos a las narrativas. Y yo en ese sentido este libro está muy bien y además hay otra cosa, para mí el auténtico final de este libro, no sé cómo lo ves tú, es este extracto hermosísimo que me gustaría explicar la historia, creo que es el último de todos. A ver. No hay más, creo que es el de Carlos. ¿Es un de Carlos? Sí. Cuando le hablaba en la cárcel. Tú le escribes a Carlos. Sí. Yo le hablo a él. Creo que es ahí, que es el siguiente, no, es el siguiente post gigante. A ver, tengo la mitad de ahí. Bueno, y si no, hablamos de él, no pasa nada. Sí, pero sé a qué te refieres. Es que mi padre creo que no es aquí, pero... Perdón, por esos momentos que no... No, eso no es... Pero es por aquí, porque Sí, es por ahí, porque ya me había salido de la cárcel. Sí, pero Bob se refiere a mi padre cuando estuvo detenido. Tuvo una fortuna muy grande en su detención, en su patio. Bueno, primero en el primer lugar de detención y luego en su patio. Conoció a un detenido también que había sido agente de inteligencia del INPEC, que es el Instituto Penitenciario. Es decir, era una persona que había trabajado en las cárceles y luego estaba detenido también preventivamente y fue su compañero de celda. Entonces era como una especie de sujeto con mucha información que le ayudaba a guiarse a mi padre y pues mi padre le pasaron cosas absurdas en la cárcel, como que en el primer día se fracturó un hombro. A mí me pareció al principio que esa fractura del hombro era la cosa más ridícula y más absurda del mundo. Me preocupó muchísimo porque yo pensé que era mi padre perdiendo la cabeza y que se había accidentado un poco a propósito, pensando que como era una persona mayor lo iban a dejar salir por estar fracturado. Bueno, eso nunca ocurrió y esta persona lo ayudó muchísimo, lo cuidó. Y supongo que te refieres a la parte en la que yo le escribo a él, como dándole las gracias, pidiéndole también perdón, porque él se quedó 6 meses más. Mi padre estuvo detenido 6 meses, la detención preventiva de él fue 1 año. Y pues nosotros siempre nos prometimos mutuamente que el que saliera primero iba a volver a visitar al otro. Y nosotros nunca volvimos a visitarlo a él. Pero no lo volvimos a visitar en parte porque él no lo permitió, él no nos dejaba hacerlo. Y también porque pues, uno tiene que reconocer que volver no es traumático, es difícil. Entonces nunca lo volvimos a visitar y a mí eso siempre me quedó pues como muy mal sabor, ¿no? Y siempre me sentí muy mal de no haber vuelto a visitarlo. Él también salió de su detención preventiva, él también sigue en juicio todavía, tampoco han resuelto su situación. Y bueno, él escribió una especie de pequeña carta disculpándome por eso. Me gusta mucho, me parece como de todos los fines que tiene el libro, que me parecen magníficos, este objetivo me parece hermoso. Gracias. Digo, me pareció que quería ser criticando. Pero hay algo que también me interesa mucho y es como dentro de esta burbuja judicial, constante, familiar, emocional, se cuela la pandemia. Sí. Entonces tú estás escribiendo todo esto, es decir, te estás sumergido en la realidad terminológica, legal, aparece la pandemia y el confinamiento. Sí. Y me gusta mucho cómo lo cuentas, creo que haces una reflexión sobre qué significa eso, que
que aporta muchísimo al libro, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste? Porque hay mucha gente que ha decidido no escribir, obviar la pandemia como si no hubiera pasado, y tú, sin embargo, la incluyes aquí de un modo a la vez muy adecuado, ¿no? Muy puntual. Sí, bueno, no, me pareció que era una metáfora imposible de eludir, digamos, la idea de que cuando nosotros en la familia estábamos superando esa experiencia de encierro, vivíamos esta experiencia de encierro colectivo, social, que yo creo que todavía hemos acabado de digerir, de entender qué fue lo que pasó. Creo que tuvo muchas implicaciones que apenas a veces volvemos a tocar. Yo creo que hemos preferido dejar que pasara con velocidad, como nos pasan tantas cosas. Y me cerraba muy bien porque, como yo creo que Bob lo ha ido sugiriendo y ustedes lo han ido pillando, pues el libro está centrado en lo que nos pasó a nosotros como familia, pero en realidad es un libro que cuenta muchas más cosas. Es un libro que cuenta lo que yo intenté hacer con la historia de mi amiga del colegio asesinada en un feminicidio en el que su marido contrató a un sicario para matarla, a la madre de sus hijos, una cosa que en el colectivo, en nuestro colegio, nunca pudimos entender muy bien qué es lo que significaba. Yo estaba un poco envenenado por esa historia y yo empecé a investigarla. Y entonces, digamos que esa historia es una especie de historia virtuosa, si quieren, del sistema judicial, en el sentido en el que al responsable material y al responsable intelectual los encontraron y los juzgaron y los enviaron a la cárcel, los condenaron. Los condenaron al autor intelectual, es decir, a su marido, el padre, a 37 años. Y cuando yo hablaba con mi amiga, la hermana, la sobreviviente, yo le preguntaba qué significaba para ella esa condena de 37 años. Si eso le ha dado paz, si le ha dado sensación y experiencia de justicia, y me decía que no. Y mientras yo estaba investigando el libro, justo por las fechas de la pandemia, justo despuésito de la pandemia, este sujeto cumplió una serie de años y empezó su resocialización, entonces empezó a salir. Entonces yo me enteré que estaba empezando a salir y yo me sentía con esa información muy delicada, sentía que no debía contárselo a la familia. Al final ellos terminaron enterándose. Entonces siento que el libro al final es como también toda esta cantidad de metáforas sobre lo que es estar adentro, afuera, encerrado. Yo creo que la pandemia también es una experiencia de tiranía del Estado, en el sentido de que por lo menos en Colombia la policía se volvió un poco loca y entonces cada uno de estos sujetos que van allí como con un uniforme representando esta fuerza armada, pues se sentía un poco en condiciones de maltratar a mucha gente en la calle. Se inventaron una serie de cosas en Bogotá, por lo menos como el pico y placa de género. Entonces la comunidad trans pues terminó absolutamente maltratada porque las arbitrariedades de cualquier sujeto que decidía si tu cédula eras una persona masculina o femenina, determinar si puedes entrar en el mercado o no. Era una cantidad de cosas absolutamente absurdas que creo que ameritaban porque hacían parte de esta conversación sobre lo que el Estado puede hacer frente a los individuos y lo que los individuos quedan un poco relegados a hacer frente al Estado, ¿no? Entonces el libro termina siendo una amalgama de muy distintas historias de lo que yo creo que es eso, nuestra relación tensa con el poder del Estado, con el poder de estos mecanismos que hemos acordado en unas constituciones políticas y que tienen un montón de cosas que hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Que hay que saber cómo nos relacionamos porque son bien difíciles de descifrar. Sí, además había algo que a mí mientras leía el libro me sobrevolaba y era que la diferencia de otras épocas, los autores que se enfrentan a esa arbitrariedad absoluta y a ese caos y a esa impotencia frente a un Estado casi fallido y recurren a convertirlo todo en una especie de resignación
desde fuera se denomina el realismo mágico, es decir, que se sustituye la razón por una posibilidad de magia. En tu caso no hay, es decir, lo que hay es una búsqueda de cómo funcionan las cosas de verdad. Y de hecho, cuando ahora contabas el caso del feminicidio de tu amiga, si no recuerdo mal, el crimen tiene una razón absurda, pero que también tiene que ver con el servicio público. Exacto, por eso a mí me parecía también es muy difícil decir acertado, porque yo realmente todavía no sé muy bien cómo ocurrieron los asuntos narrativos del libro, pero sí, durante mucho tiempo yo me planteé por qué esta historia hacía parte de este asunto. Y de hecho fue una conversación que sostuve durante mucho tiempo con la familia, con la hermana en particular, con Adriana. Y bueno, al final el libro tiene una serie de soluciones que ustedes encontrarán si algún día se acercan a él. Pero efectivamente, los motivos por los que ella termina pasando lo que le pasa es por un delirio de poder. Es por un delirio de poder de su marido, que va a tener una pequeña oportunidad de ser concejal de Bogotá y está en un partido cristiano, y su mujer lo pilla en una infidelidad, y pues ella lo va a hacer público, y este tipo en su delirio, en el delirio justamente feminicida, que piensa que la vida de las mujeres es prescindible en su aspiración. Si se interpone en sus aspiraciones, pues hace lo que hace. Entonces sí, es muy difícil para mí hablar de esa historia, porque para mí sigue siendo un poco un enigma de por qué está en el libro, aunque al final pues yo estoy convencido de que está porque hace parte de mi extravío emocional. Este libro es un libro en el que yo estoy extraviado buscando, como creo que Roberto lo ha planteado muy bien, una serie de respuestas, una serie de verdades, una serie de documentos, una serie de pistas para entender lo que ha ocurrido. Y las conversaciones con esa familia y con la hermana sobreviviente, con Adriana, para mí era una orientación de muchas cosas, de dolor y de la moralidad de contar el dolor de otros y contar el dolor propio. Voy a terminar. ¿Era casi ese último post? ¿Sí? ¿Me contaste? Sí, pero es otra cosa. Ya, ¿es el último? Pero ¿por qué? Sí. Ahí está, perfecto. Es una de las últimas páginas del libro. Es un capítulo que tiene un nombre hermosísimo, que es Otra cosa más bella con tu hospedaje. Durante todo el libro tú hablas también de eso, ¿no? De la condición fragmentaria de la novela, de lo que tiene de retazos, de pedazos. Y esto a mí me parece maravilloso. La disputa íntima, por ejemplo, que me significó dudar de la salud mental de mi viejo el primer día de su detención preventiva, porque en la noche apareció en la clínica fracturado del hombro derecho, o las horas anteriores, durante el primer día de la pavorosa imputación de cargos, cuando salimos de allí luego de escuchar un contrasentido paralizante y difícil de conciliar. Por un lado, lo acusaban de un galimatías de derecho administrativo que parecía minucia indiscutible, pero por otro, lo llamaban cabecilla a diestra y siniestra y era socio por el carrusel de la contratación. Claro que en un punto sucumbimos al miedo provocado por este contrasentido labrado, con sinuosidades retóricas y sangre. Claro que hicieron mella en mi verdad íntima, porque me hicieron sospechar de las calidades mortales de mis afectos. Pero mi verdad íntima es ahora de otra consistencia, pues, a fin de cuentas, ¿a cuántas de ustedes, lectoras y lectores, que han tenido a su padre o a su madre o a algún familiar en el servicio público, el aparato de investigación del Estado les ha esculcado hasta las últimas consecuencias y el hostigamiento sin encontrar otra cosa que un caso traído de los cabellos? Cuando leía esto me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si en el proceso de escritura hubieras comprobado que tu padre era tu padre?
Sí, pues eso fue una de las cosas que me pasó, porque en algún punto durante mucho tiempo yo llegué a dudar de él. Llegué a pensar, bueno, a lo mejor se equivocó, a lo mejor tenía angustias que yo no conocía, y a lo mejor eh, pues cometió algún acto de corrupción. Eh, y pasar tiempo pensando eso y viviéndolo, pues fue extraño, fue muy difícil. Eh, Supongo que es probable que no hubiera hecho el libro, hubiera hecho otra cosa, si hubiera descubierto eso. Creo que también eso también habla de por qué el libro ahora y no después de una sentencia judicial, porque la investigación del libro a mí me conduce a entender nuestra verdad íntima, que es ahora independiente de la verdad judicial. Mi padre todavía puede ser condenado, todavía puede ser, ojalá, absuelto, pero para mí eso ya es independiente. Es decir, para mí ya eso, yo ya entendí lo que ocurrió, y si él llega a condenar será parte de un tren de arbitrariedades y no por una responsabilidad demostrada. Pero es una pregunta difícil. Claro. Sí. Y luego, ya casi para terminar, no sé qué hora es, no sé cuánto llevamos, y no sé si queréis hablar también en el público, que eso me sale bien, pero... No, pero la niña no tiene cara de que quiere hacer preguntas. Pero antes de eso, la última cuestión que me gusta mucho, a mí me obsesionan las condiciones materiales, me importa mucho cómo se pagan las cosas, cómo vive la gente. Y hemos en el libro en el que tú cuentas que en realidad todo este caso de tu padre se sostiene porque tu hermano tiene un trabajo estupendo y es eso lo que permite que eso se financie. Sí, es decir, una honestidad preciosa, me explica esto. Claro. Sí, es que un problema judicial para cualquier familia, como un asunto médico, si no tiene seguridad social, es una tragedia financiera. Claro. Y la cantidad de historias y de casos que yo entrevisté y que escuché de gente que hace acuerdos con la fiscalía porque financieramente no tiene cómo enfrentarse a ellos. Pues es muy significativo. Pues si esto nos hubiera ocurrido años antes, en donde casi toda la familia dependía de los ingresos de mi padre, pues habría sido muy distinto. En este momento, cuando esto ocurrió hace 6, 7 años, en el 2018, en ese momento de la detención, nadie dependía financieramente de mi padre. Entonces él tuvo una cierta tranquilidad mental para saber que, bueno, si él se quedaba sin trabajo y se metía en este problema financiero, pues los demás no estábamos pasando hambre. Y hoy en día, por ejemplo, estamos muy cerca de llegar a la parte final del juicio, que se llaman alegatos finales, que es cuando tú pones tu teoría del caso. Y mira esto, es una locura. No, está muy claro que el juicio lo vamos ganando en el sentido de que la fiscalía, digamos que tenía 25 testigos y como al testigo 10, renunció a los otros 15 testigos, porque se dio cuenta que esa dialéctica de los juicios, pues cada vez que traían un testigo, más cosas se les desarmaban. Ahora esta instancia a la que vamos, que son los alegatos finales, a pesar de que sentimos que tenemos un montón de ventaja construida y de que hemos podido desarmar un montón de cosas, hay dos delitos, o el segundo delito que es el verdaderamente delicado, que es peculado por apropiación a favor de un tercero, es decir, tiene que probar que tú tuviste la voluntad del dolo de que un tercero se quedara con dinero. No existe ni siquiera pruebas, es decir, no hay una prueba que tú puedas controvertir. Pero a pesar de todo eso, mi familia ahorita está en un dilema sobre si invertir un montón de dinero para contratar un abogado que venga a estar 20 minutos en los alegatos finales, solamente porque ese abogado tenga mucho prestigio, y entonces se supone que ese prestigio, que es un asunto financiero, económico, es decir, que tú puedes pagar o no puedes pagar por ese prestigio, hace que el juez pueda fallar con más confianza. Porque si el juez falla y eso va a una segunda instancia, y esa segunda instancia revisa y el abogado de los alegatos finales tiene este prestigio, es más probable que la decisión del primer juez se sostenga o ese juez se sienta más seguro, porque dependiendo de cómo ese juez falle, la fiscalía lo puede investigar. Porque hay una cosa mal estructurada en el sistema judicial colombiano, y es que la fiscalía investiga a los jueces. Entonces eso es muy delicado, porque los jueces, que deberían ser independientes, hasta cierto punto dependen de las investigaciones de los fiscales. Entonces,
termina uno concluyendo que la justicia y que la experiencia de justicia y que la cárcel es una traducción más de nuestras clases sociales y de las capacidades financieras que tenemos. Supongo que no solo eso, también es un enfrentamiento a cuánto vale nuestra libertad. Claro. Es decir, lo que decías antes, ¿no? Y ahora cuando va a fiscalía para no arruinarse. Porque esa realidad, todo este dinero que me voy a gastar en seguir siendo libre, lo voy a aprovechar, mi libertad vale ese dinero, o realmente tampoco. Y tiene que ver también mucho con lo que hablas de la sanidad. Es decir, a mucha gente lo que me plantean es, me están haciendo pensar que mi vida no vale este esfuerzo médico social, y hablo de la sanidad pública, no valen esos recursos que voy a utilizar, ¿no? Y por eso vuelve a ser tan importante lo que tú planteas de lo público, es decir, lo público es lo que hace que todo valga igual y que todo tenga un sentido y que la justicia no sea una cuestión de abogados caros, pero sigue siendo así, y que las cárceles no sean el último recurso para quienes están aquí. Pues yo por mi parte solo quiero recomendaros que leáis este libro de Juan. Creo que tiene más, pero yo no los he leído, pero este es muy bueno. Claro. Y que aprovechéis que tenéis aquí, que se marcha pronto, para preguntarle lo que queráis. Por favor, compañero compatriota. Hola, no sé si se escucha. Dos preguntas, Juan. Una, nunca teniendo en cuenta todo lo que, o sea, todo lo que tuviste que poner personalmente para escribir el libro y de lo que hablabas, de los peligros también que implican, ¿en algún momento pensaste en lugar de los escenarios de la ficción o siempre estuvo el compromiso de que fuera una historia particular? Esa, y la otra es, también hablabas de otra gente que ha sido víctima de este sistema pues tan arbitrario y si se han acercado a vos después del libro. Sí, en la primera siempre fue claro para mí que debía ser un libro de no ficción, porque lo que tiene sentido es entender exactamente de qué modo el programa Bolsillos de Cristal en la administración de Néstor Humberto Martínez Neira, un fiscal elegido por la derecha en Colombia, en donde estaban en juego las candidaturas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga, estaban ambas campañas conscientes de que habían recibido dineros ilegales del esquema de corrupción de Odebrecht y que necesitaban un sujeto que los encubriera y que protegiera sus intereses. Y eso significó un programa anticorrupción que era una maquinaria mediática en la que imputaron a 3.000 servidores públicos y a cientos de ellos los metieron a la cárcel y les destruyeron la vida, porque es más importante para los intereses y el poder en Colombia ese dolor que los responsables que son el Grupo Aval, que son los hombres más ricos de Colombia. Y eso no se puede decir en ficción, o sea, eso se puede decir con la libertad y con la claridad con la que lo estoy denunciando acá y con los nombres propios. Lo que pasa es que pues, me tomó 3 o 4 años más de lo que me había tomado por las distintas precauciones que tuve que tomar. Se me acercó mucha gente, sí, mucha gente con muchísimas historias, con muchísimo dolor. Esto ocurrió desde la cárcel misma. Y igual hay una cosa muy extraña, y es que incluso cuando visitaba la cárcel, bueno, iba con mi libreta y poco a poco la gente se fue enterando que yo era escritor y tal, a veces me sentaba con gente y me contaba historias. Hay una cosa que me alucina todavía, sobre la que algún día quiero escribir, que no he entendido del todo, es que incluso la gente que estaba allí, que reconocía que había cometido un delito, tenía un relato de inocencia. Es decir, se podían sentar y decir, sí, yo estaba ahí, yo tenía el arma cargada, pasó como pasó, yo maté a esa persona, pero estoy condenado injustamente, porque le pusieron un agravante, por lo que sea. Es decir, la gente puede hacerse responsable de las cosas que hizo y sin embargo tener un relato de inocencia. Entonces, yo creo que eso es lo que hace tan difícil también construir esto como un modelo de más casos para, por ejemplo, eventualmente presentar, digamos, algún tipo de alegato más estructural, como el caso de los falsos positivos. Yo creo que hoy en día, un año después de publicar el libro, hay periodistas que están empezando a atar cabos sobre lo que pasó con Bolsillos de Cristal. Ha habido bastantes casos de la Fiscalía de Néstor Humberto que se están cayendo,
Y el problema es que eso es una especie de periodismo de datos que solamente se puede hacer como a futuro, más adelante, cuando muchas de estas cosas queden resueltas y un porcentaje muy alto frente a los tribunales se caiga. Pero sí, mucha gente, algunas personas se me acercaron y me han contado cosas terribles. Al principio me empecé a grabar, los entrevisté, quise hablar con ellos, pero por salud mental hay un punto en el que es difícil seguir recogiendo el dolor de la gente, porque tú no puedes hacer mayor cosa con eso, tus fuerzas también están limitadas. Entonces, bueno, no sé, mi psicólogo me dijo que en algún momento tenía que parar. Yo estoy de acuerdo con vos, a mí me pasó lo mismo, no en la página 80 tal vez antes, pero sí, estoy apuntado a abandonar, pero le metí el hombro y es cierto que tiene una recompensa increíble, ¿no? O sea, hay momentos en donde sales de eso que tú llamas el pantano, que pones el QR para decir el pantano y yo sé, pero estoy metido dentro del pantano, ¿qué me está diciendo? Esa es una gran solución editorial, es una cosa brillante de mi editora, a propósito de aquí que hay un par de estudiantes de estudios editoriales, que es una cosa crucial de contar con ellos, ¿no? Con una buena editora, que sea capaz de darse cuenta como, mira, yo entiendo estas 8.000 palabras que siguen, sé por qué son importantes para ti, pero no pueden estar en el libro. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de una de las recompensas del libro, que es, creo que tú lo llamas Tajos, el cuarto capítulo, que de repente venimos de un lenguaje judicial muy técnico, lleno de números, de numerales de 0099, y de repente cambias incluso la estructura gramatical y pasas todo a minúsculas, ¿no? Y te das cuenta que estás entrando a un universo emocional muy diferente y a un relato muy diferente, pero que solamente puede estar construido después de ese pantano que has tenido que nadar. Si no has nadado ese segundo, esa segunda parte no se entiende, y no entiendes incluso por qué quitas las mayúsculas, ¿no? A mí me pasó, yo dije, aquí hay un momento, hay una rata, y después me di cuenta que no, enseguida me di cuenta que era una rata. Claro, en la segunda frase ya me doy cuenta que era una decisión sintética, y no solamente era para decir, hay una parte que tengo que creo que te la mandé en un texto, una parte que además que te construyes una frase de tirar en el suelo, en el piso, de darle, dices el complemento, y empiezas a separar algo de una manera emocional que todavía lo leo, lo estaba leyendo justo ahora, a ver si lo leí, pero voy a llorar porque me parece que tiene una belleza estética muy profunda. Pero sí quería preguntarte por qué tú tomaste esa decisión tan radical de ese cambio de forma, ¿no? Que me parece como, o sea, yo lo entiendo, pero quiero saber cuál fue tu proceso, porque como bien dice, ahora no nos centramos mucho en el proceso, y a mí los procesos me encantan. Sí, no, en algún momento, en las primeras conversaciones editoriales, con buena voluntad, esa misma editora brillante que me sacó ese pedazo que es como el análisis retórico judicial, que yo me costó mucho tiempo hacer, y sobre todo sé que es el que les fastidia a los fiscales, como que los desarmen y los puedan interpelar en su propio lenguaje. En algún momento ella me dijo, este libro tiene que comenzar con las escenas de la cárcel, porque es una especie de costumbre de la no ficción, ¿no? Esta cosa televisiva, cinematográfica, de empezar con el punto alto. Pero para mí era muy importante trasegar un montón de cosas y de tensiones y de dificultades antes de llegar a la cárcel, y de mantener la experiencia de la cárcel en un solo lugar, encerrado. Digamos que cuando entraras fuera, vamos aquí, hasta las últimas consecuencias. Entonces, por eso, digamos, toda la escena de la cárcel y lo que ocurrió en la cárcel, que además podría haber sido un libro en sí mismo, ¿no? Porque recuerdo muy bien cómo dejé cientos de páginas por fuera de todo lo que es posible en una cárcel, y todo lo que puede ocurrir, además en este complejo en particular que es la Picota, donde hay distintos sectores, distintos pabellones y distintos tipos de delincuencias y toda esta clasificación. Y luego la minúscula, pues yo creo que es una expresión de ese apocamiento al que te lanzan, ¿no? Creo que justamente encerrarte es una especie de lógica de que en ese apocarte, controlarte frente a la sociedad, tú vas a reflexionar, a mejorar, a apaciguar cualquier tipo de conducta que sea la que
la sociedad está reprimiendo. Y además, Iván lo decía, venimos de todo un proceso donde todos los casos, todo lo demás, son mayúsculas y números. Es decir, Sí. es muy bonito ese uso de la minúscula, además casi como un diario de a bordo, una bitácora, pequeña, minúscula, porque refleja además actos cotidianos, rutinas que se van mezclando con sucesos más o menos importantes para quien está dentro, pero poco literarios, que parecen también hay algo. A mí yo sigo con Iván, a mí ese episodio que se llama La cárcel o de encarcelamiento. La cárcel, sí. Creo que es un libro en sí, o sea, es una preciosa reflexión. Y luego otra cosa que, perdón que no tengo para el público, pero es que quería aprovechar, porque aquí hablamos de cómo la literatura sirve para el dolor. ¿Hay algo o sientes un poco de culpa o de malestar o de inquietud por haber hecho literatura de algo mucho más grande como fue el dolor de tu padre, o basta el tuyo propio para justificar? Yo creo que hay un pasaje sobre eso, pero ahora no me acuerdo muy bien cómo lo resuelvo ahí. Yo tenía un miedo muy grande, y bueno, todavía existe, y es que, digamos, la capacidad de este libro de contar nuestro relato, de contar nuestra versión, la capacidad de este artefacto de convertirse discretamente en una intervención en el problema mediático, la capacidad de este artefacto de ayudarle a mi padre a caminar con un poco más de tranquilidad, esa cantidad de conversaciones que durante los años con mucha gente no pudo sostener, o que mucha gente le dio la espalda y no quiso hablar con él, la capacidad que tiene de limpiar su nombre, de recuperarlo, también es proporcional a la posibilidad de que estos sujetos en el poder intervengan en lo poquito que nos falta del juicio. Y en la segunda instancia, donde está el poder y los magistrados, con muy poco tienen la capacidad, como tienen tanto poder, de influir y de que en una segunda instancia lo puedan condenar. Eso me da mucho miedo. Pero culpa por haber usado su dolor. Yo creo que este es un libro muy consensuado con él. Este es un libro en el que conversé muchísimo con él, que me acerqué muchísimo a mi padre. Yo por distintas razones tengo una relación un poco más distante que mis otros hermanos con mi padre, por mi propia personalidad, por distintas cosas, porque mi padre también fue padre mío muy joven, muy niño, tampoco sabía lo que hacía. Pero más que culpa, sí, siento que tuve que ser muy delicado con el hecho, por ejemplo, de que en algún punto mi padre decía, pero ya no me entrevistes más, ya no me preguntes más, si no me crees, pues no me crees. Pero yo volvía sobre escenas, porque yo iba donde otras personas me contaban otra cosa diferente, entonces yo volvía sobre él y decía, oye, pero ¿estás seguro que esto pasó así? Y yo creo que hubo un momento de tensiones entre nosotros, porque yo sentí que, bueno, si iba a ser un libro de ficción, lo iba a hacer hasta las últimas consecuencias. Entonces yo creo que esa es la razón por la que no me he metido en problemas, a pesar de usar 150 veces el nombre de este fiscal corrupto. Y es que pues fui muy minucioso, y esa minuciosidad yo creo que también es una especie de, no sé, tal vez de neurosis para controlar o para generar una cierta distancia como con ese sentimiento de culpa. Pero yo creo que es un libro bastante consensuado. Sí. ¿Más? No, creo que hay una pregunta más. Muchas gracias a todos. Es que aquí no tenemos la luz, entonces no vemos igual. Bueno, hay como dos temas, Juan. Primero, saber cómo se vocea un poco en el dolor ajeno, ¿no? Sí. Sin ser sensacionalista, ¿no? Claro. Porque yo cuando iba leyendo el libro tenía esta sensación de estoy metiéndome en la vida y en la intimidad, ¿no? De tu familia, de tus hermanos, de tu amigo destruido, ¿no? Todas estas cosas.
y me sentía como un poco entrometida en esto, ¿no? Era esta sensación de, esto es muy bonito lo que estoy leyendo, pero no sé qué estoy haciendo aquí. Sí. Y bueno, el otro tema básicamente es pues un tema que nos toca, que es el feminicidio de Alejandra, ¿no? Sí. Hasta donde tiramos por entender esta historia que seguimos sin entender, ¿no? Sí. Y un poco en tu indagación del feminicidio de Alejandra, ¿cómo te enfrentabas a esto? ¿Cómo llegabas? ¿Cómo buscabas en este dolor de esta familia y de Adriana? Sí. No, pues fue No, y bueno, lo otro que me gustaría un poco es que cuentes un poco de esta relación con tu editora. Porque, bueno, hace un par de días escuché este libro de Héctor Abad que acaba de salir en la Feria del Libro, y pues contaba esta experiencia de Carolina López montándole este libro, porque cuenta su experiencia del atentado en Ucrania. Sí. Entonces, pues para él, esta relación con la editora, básicamente dice, yo entregué esto y fue mi editora mágica, que a veces las dejamos un poco ahí. No, claro, sí. Bueno, Carolina López es la mejor editora de mesa que hay en Colombia. Yo publico muy famosa por eso, porque ella está ahí. Yo he editado muchos libros con ella. Si ella se fuera a otro lugar, yo me iría a otro lugar, con perdón por el editorial. Es una gran editora de mesa y además pues es una amiga de hace mucho tiempo, ¿no? Y a pesar de que hoy en día los ritmos de los editores hacen que cada vez tengan menos tiempo para leer y sean más publishers, pues ella sigue intentando conservar un cierto tiempo para ser una editora de mesa y eso no tiene precio, es decir, es como el pulimiento de una obra, no es como un productor musical que entra y escucha el sonido contigo y te ayuda a limpiarlo, así que bueno, para mí trabajar con ella es fundamental y siempre ha sido increíblemente acertada en cómo le ha quitado alguna parte a los libros, porque básicamente ella tiene su trabajo como quitar alguna parte. Solo presenta un monstruo que más o menos uno le tiene mucho cariño en todas sus partes y ella se encarga de limpiarlo. Ella hizo la biblioteca Fernando Vallejo. Fernando Vallejo pues es un gran escritor, pero es un hijo de puta. Y se le hizo insoportable trabajar con él y sin embargo no se lo aguantó y hizo toda su biblioteca, así que no, es una santa. Y bueno, podría contar otras intimidades, pero ya me da un poco de pudor porque a veces uno como sujeto se pasa con las intimidades de la gente. Sobre el tema de la familia de Lezama, pues, no sé, es que es increíble, yo tengo miles de cosas que contar, pero también tengo una especie de voto de silencio. Yo me reunía con Adriana me contaba 1000 cosas, llorábamos y luego me decía, pero no puedes escribir nada de esto. Y al final, cuando yo me metí en estos problemas, ella me buscó y yo le conté mis problemas y entonces ella lloraba conmigo y luego fuimos un poco llegando a un acuerdo de que yo entendiera bien qué era lo que ella no quería que contara. Y luego yo lo fui entendiendo muy bien, eran unas cosas muy precisas. Y entonces eso fue liberándome un poco para poder yo contar lo que yo creo que cuento en el libro, que son sus razones por el silencio. Yo creo que a mí lo que me interesaba que pudiera anularse, porque es un problema moral muy importante, es porque hay gente que decide guardar silencios sepulcrales frente a su dolor y decide radicalmente que su dolor es privado y que no quiere que nadie intervenga en él. Al final fue un gran gesto de confianza de ella, porque ella al final me absuelve en toda esta conversación y toda esta producción del libro. Y al final me dice, bueno, escribe lo que quiera, cuando no era lo que quisiera, era escribe lo que hemos acordado que puedes escribir. Y al final el libro es relativamente delicado, que ciertamente parece que se cuenta mucho. Es increíble que la gente me dice también un poco de que tú estás sugiriendo que piensa que conoce mucho a mi familia, pero al final en el libro hay por lo menos 3 o 4 silencios muy delicados de cosas que pasaron también muy graves en todo este proceso, que me los guardo también porque no se puede contar todo. Yo tengo
páginas también sobre este sujeto que mis editoras también las quitaron porque les parecía un poco que perdían la elegancia y se volvían un poco violentas. Hay un momento en que yo escribo un poco violentamente contra este sujeto, pero como todo esto era dedicado a la no ficción, había que tener cuidado. Les puedo contar que de las cosas que más tristeza me causa es que hay una fuente cercana a la familia de nuestro Roberto Martínez que me habla y me dice: nosotros en la familia también le tenemos miedo. Y yo tenía muchísimas ganas de poder incluirla, pero hay cosas que es mejor decir aquí en corto y que no pueden quedar en los libros. Bueno, yo creo que ya llevamos ahorita 1 nada, un detalle que había comentado al principio, que el libro lo tenemos aquí en la Biblioteca de Casa América Cataluña, en la biblioteca pública, porque desafortunadamente el momento no está publicado en España. Tú me corriges, Juan, si no es así. No, así es, no está publicado en España. Yo tengo aquí 2 ejemplares. Yo sé que no puedo venderlo aquí, pero tengo que hablar en las puertas. No, eso fue, siempre me tenemos puerta del libro. Así que nada, ustedes aprovechen para llevar estos 2 únicos ejemplares y que no los lleven, pues que sepan que también está en nuestra biblioteca, que es pública, y entonces invitarles a leerle. Y bueno, gracias Juan, gracias Bo por estar en este espacio y esperamos tenerlos nuevamente. Hola.